día. En este video voy a tratar de explicar la ley de Dalton referente a las mezclas gaseosas. ¿Qué dice Dalton? Que cuando uno tiene una mezcla de gases tal que no reaccionen entre sí, cada gas se expande por todo el volumen del recipiente como si estuviera solo. Es decir, él se comporta como si estuviera solo. Y la presión que ejerce cada gas es independiente de la presión de los demás. También la presión es ejercida como si estuviera solo. A esa presión se le denomina presión parcial. De esta manera nosotros tenemos, lo voy a escribir por acá, que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a las presiones parciales de los gases que componen esa mezcla. Entonces tendría la presión del gas 1 más la presión del gas 2, etc. La suma de esas presiones sería la presión total. Si yo voy a determinar moles totales, tendría lo mismo, moles 1 más moles 2 para determinar las moles totales. Recordemos que el volumen en una mezcla gaseosa pues va a ser igual el volumen para cada uno de los gases, porque volvemos a repetir, ellos se comportan como si estuvieran solos y se expanden por todo el volumen del recipiente. Para poder explicar entonces esta ley de Dalton voy a desarrollar el siguiente ejercicio, que ya lo tengo en el tablero y se los voy a leer. Bueno, dice acá: determine el volumen ocupado por 2.7 moles de gas seco si se recogió húmedo sobre agua a 27 grados centígrados. La presión total es 710 milímetros de mercurio, la presión del vapor del agua a 27 grados centígrados es 26.5 torr. Bueno, en este ejercicio nos están hablando de gases que se recogen sobre agua. Voy a explicar de qué manera los gases se recogen sobre agua. Recordemos que para recoger gases se hace sobre agua porque el gas es insoluble en el agua, entonces se puede recoger con gran facilidad. ¿De qué manera se recoge? Miremos acá en el gráfico. Si yo tengo un tubo de ensayo y en ese tubo de ensayo voy a hacer reaccionar agua no, HCl, ácido clorhídrico, más zinc, entonces recordemos que ese ácido va a reaccionar con el zinc. Voy a copiar la reacción acá y me va a dar como resultado cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. Se va a producir un gas, cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. Ese gas se va a producir acá, ¿cierto? En la reacción. Pero como él es insoluble en los líquidos, ese gas empieza a subir por esta manguerita. Acá tenemos el tubo de ensayo tapado con un corcho y en el corcho tenemos un huequito por donde metemos una manguerita. Esa manguerita está conectada a otro tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo inicialmente se llena de agua, se tapa con el dedo, se le da la vuelta y se mete sobre una cubeta que también tiene agua. De esta manera el tubo de ensayo no se va a vaciar. Cuando el ácido clorhídrico reacciona con el zinc, se produce, como ya dijimos, cloruro de zinc, hidrógeno gaseoso. Como el hidrógeno gaseoso es insoluble en los líquidos, se empieza a subir por la manguerita y lo que hace es meterse en el tubo de ensayo. Pero como es insoluble en el agua, entonces resulta de que el agua va a ser desplazada por el gas hidrógeno y el hidrógeno se va a ubicar en la parte superficial del tubo de ensayo. ¿Por qué lo desplaza? Porque recordemos que dos cuerpos, agua y gas, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. O está el agua o está el gas. Entonces el gas que dice, listo, agua, quítese de ahí que ahí voy yo. Entonces el agua lo que tiene que hacer es bajar porque el gas va a ocupar ese espacio. Cuando el agua baja, pues sabemos que el volumen de agua que hay en la cubeta va a aumentar. Y tenemos el gas recogido acá. Pero resulta de que acá no tenemos gas puro, tenemos una mezcla gaseosa. Acá tenemos el gas hidrógeno, pero como sabemos que el agua se evapora a
a cualquier temperatura, acá también yo voy a tener moléculas de vapor de agua. Entonces acá, además de tener hidrógeno, yo voy a tener vapor. ¿Qué dije acá? Este es hidrógeno, no es agua, ¿sí? Por favor. Acá lo que tengo es hidrógeno gaseoso, lo que recogí fue hidrógeno gaseoso. Y acá también tengo vapor de agua. ¿Por qué? Por las moleculitas de agua que se van a evaporar, que están acá dentro del recipiente. Es decir que en ese caso yo voy a tener una mezcla de gas hidrógeno con vapor de agua. O sea, dos gases, vapor de agua e hidrógeno, ¿sí? De esta manera se recogen gases sobre agua. Muy importante este ejercicio para la prueba ICFES. Entonces volvemos a leer el ejercicio y voy a sacar los datos. Determina el volumen ocupado por 2.7 moles de gas seco. Cuando me están hablando de gas seco, en este caso, ¿sí? Entonces me están hablando de gas seco, o sea, gas que no está mezclado con el agua. En este caso, si me están preguntando por este ejercicio, pues es volumen de hidrógeno gaseoso sin vapor de agua. Si se recogió húmedo sobre agua a 27 grados centígrados, es decir, a temperatura 27 grados centígrados, hasta aquí. Si se recogió húmedo a 27 grados centígrados. Vuelvo a repetir, determine el volumen ocupado por 2.7 moles de gas seco. Seco, sin agua, a 27 grados centígrados. La presión total, o sea, la presión de la mezcla, es 710 milímetros de mercurio. La presión del vapor de agua solito es 26.5 torr. ¿Sí? ¿Quiénes conforman la presión total? La presión del vapor del agua. ¿Cuál sería la presión total? La presión total está conformada por la presión del hidrógeno más la presión del vapor de agua. Si yo tengo la presión total, que son 710 milímetros de mercurio, para tener la presión del hidrógeno, lo que requiero es restarle la presión del vapor de agua. ¿Cierto? La presión del hidrógeno menos la presión del vapor de agua me va a dar 710 milímetros de mercurio. Y tengo la presión del vapor de agua, claro. Lo que hice acá es que, miren, tengo presión total y tengo presión del vapor de agua, pero la presión total la tengo en la unidad de milímetros de mercurio y la del agua la tengo en torr. Entonces lo que hice fue convertir los dos a atmósferas para poder trabajar con facilidad. Entonces, una atmósfera de presión equivale a 760 milímetros de mercurio. Cancelo acá y me dan 0.9 atmósferas. 26.5 torr, 700 aquí es 700 milímetros, 760 torr, que equivalen a una atmósfera. Entonces cancelo torr y tengo atmósferas y me da 0,034 atmósferas. Acá tengo la presión total y acá tengo la presión del vapor del agua. Entonces, como tengo la presión total y tengo la presión del vapor del agua, la presión del vapor del agua es 0.034. Entonces, lo que debo hacer para encontrar la presión del agua es restarlo, ¿cierto? Si yo despejo y digo, entonces, ¿cuál es la presión del agua? Es 710 milímetros de mercurio, perdón, 710, a ver, acá tengo la presión total, es 0. Voy a volverlo a hacer. Mira acá, lo que yo requiero saber, bueno, dejemos hasta aquí, ya les voy a decir aquí qué vamos a hacer. Entonces tengo presión total y presión del vapor del agua. Recordemos que la presión total es igual a la presión del vapor del agua más la presión del hidrógeno, ¿sí? Si yo tuviese la presión total y la presión del hidrógeno y requiero saber la presión del vapor de agua, pues tengo que restar, ¿sí? Despejo.
Lo que tengo que tener en cuenta es que la presión total de la mezcla es igual a la presión del vapor del agua más la presión del hidrógeno. ¿Qué me están diciendo? Que encuentre volumen de hidrógeno gaseoso. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la ecuación general. P por B igual a N por R por T. ¿Qué voy a encontrar? Lo que quiero encontrar es el volumen del hidrógeno, el volumen ocupado por el hidrógeno, que va a ser igual al volumen ocupado por el vapor del agua también, porque los dos ocupan el mismo espacio, por moles del hidrógeno, por la constante, por la temperatura y sobre ¿quién? La presión del hidrógeno. Recordemos que en clases anteriores yo ya les había dicho que la presión es específica y las moles son específicas. El volumen es igual para todos los gases. Entonces aquí ya voy a reemplazar, ¿cierto? Entonces tengo el volumen es igual a las moles del hidrógeno, las tengo, sí, 2.7 moles de hidrógeno por la constante R, 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, por la temperatura, 27 centígrados, pero recordemos que no podemos trabajar en centígrados sino en Kelvin, perdón, 300 Kelvin, sobre la presión del hidrógeno. Y aquí viene la cuestión. Yo no tengo presión del hidrógeno, yo tengo presión total y tengo presión del vapor del agua. Como tengo presión total y tengo la presión del vapor del agua, despejo, ¿cierto? ¿Qué voy a despejar? A la presión total le voy a restar la presión del vapor del agua. Miren lo que tengo aquí. Tengo presión total. ¿Cuánto es la presión total? 0.93 atmósferas, igual a la presión del vapor del agua. ¿Cuánto es? 0.034 atmósferas, más la presión del hidrógeno, que no lo tengo y es el que necesito. Entonces lo que voy a hacer es despejar. Presión del hidrógeno igual a 0.93 atmósferas, esto que está sumando pasa a restar 0.034 atmósferas y me va a dar la presión del hidrógeno. Eso es lógico. Si yo requiero sacar la presión del hidrógeno, pues a la presión total le resto la presión del vapor del agua y me va a dar la presión del hidrógeno. Entonces aquí lo que tengo que hacer es una resta. 0.093 menos 0.03 me da 0.9 la presión, 0.9 atmósferas, que sería la presión del hidrógeno y que es la que voy a colocar acá, 0.9 atmósferas, y ya haríamos toda la operación y nos da 73.8 litros. Respuesta aquí, volumen, un momento, les da 73.8 litros. ¿Por qué nos da eso? Cancelo moles, cancelo atmósferas, cancelo Kelvin y me están pidiendo volumen. Finalmente, 73.8 litros. Este es el ejercicio que nos da un modelo de cómo resolver gases que se recogen sobre agua. Hasta aquí, chicos, en un próximo video vamos a ver otro ejemplo.